Muy bien, muy bien, muy bien. Comentábamos temprano, ¿no?, que una de las cuestiones también más penosas de este conflicto tan agravado en Medio Oriente, allí la guerra entre Israel y los terroristas de Hamás, uno de los episodios más penosos es que la cuestión se ha metido en la grieta política argentina. Esto es una vieja historia. En la Argentina siempre el conflicto en Medio Oriente siempre dividió las aguas de la política, siempre lo recordamos, es decir, los sectores en general de izquierda en Argentina y especialmente el peronismo de izquierda, las organizaciones guerrilleras en los años 70, muchas de las cuales inspiran a algunos sectores que hoy participan del gobierno, fueron todos sectores, bueno, digamos, que miraron siempre con simpatía todo, digamos, el despliegue de los ataques terroristas contra la comunidad judía, contra Israel. Recordemos en su momento la señora de Bonafini celebró el ataque a las Torres Gemelas, por ejemplo, ¿no? Y la Argentina, el gobierno argentino intentó un pacto con Irán. De eso estamos hablando. Pero claro, ahora apareció esta cuestión en la cual el propio gobierno, cuestionado por el comunicado de la Cancillería, que pareció estar más cerca del terrorismo que del Estado de Israel, entonces el gobierno respondió diciendo que hay un lobby opositor a favor de Israel, y se planteó una situación en la cual, bueno, si estás con el gobierno tenés que estar con Hamás, con los terroristas, y si estás en contra de los terroristas, entonces estás con Macri. Una cosa de locos, ¿no? Mariano Causino es un analista político muy interesante, fue embajador argentino en Israel durante el gobierno justamente de Mauricio Macri. Es un hombre, insisto, muy metido en la política también local, y yo quería precisamente analizar este tema con él, que conoce efectivamente el territorio, que sabe de lo que habla, y que tal vez nos puede dar una perspectiva de esta situación que se potencia en la Argentina, y que yo diría que también hay que mirar con algún grado de cuidado. O sea, yo pregunto, por ejemplo, y le traslado también la pregunta a Mariano Causino, las autoridades argentinas hoy, el gobierno argentino, ¿está reforzando, por ejemplo, la seguridad de los templos, de los colegios de la comunidad judía? ¿Hay alguna alerta en ese sentido? Porque cuidado, que la escalada es importante, y yo diría que el gobierno debería tener en cuenta esa situación. La Argentina fue atacada 2 veces por el terrorismo islámico, de modo que es un tema delicado. Por eso quería escuchar la opinión de alguien que sabe un poco más que nosotros de todo esto y que ha estado metido en la cocina, que es precisamente el embajador Mariano Causino. Mariano, un gusto saludarte aquí en Radio Mitre. Este es el programa de Marcelo Longobardi, yo soy Willy Cohen. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo están? Gracias por llamar, un gusto en hablar con ustedes. Bueno, ¿cómo estás viendo toda esta conexión que estamos haciendo? Y bueno, algo que me parece que habría que prestar un poquito de atención aquí en la Argentina, ¿no? Bueno, nosotros hemos cuestionado el comunicado que hizo el gobierno argentino a través de la Cancillería, porque precisamente en lugar de cuestionar en primer término el accionar terrorista de Hamás contra el territorio israelí, pareció dedicarse a cuestionar el uso de la fuerza y en ejercicio del derecho legítimo de defender su territorio por parte de un Estado soberano. Entonces eso nos resultó inadmisible. Yo creo que felizmente buena parte de la dirigencia opositora de la Argentina se expresó en ese sentido, en las más altas autoridades. Piensen ustedes que allí se manifestaron Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, hay un comunicado oficial del PRO, varios dirigentes de radicalismo, el expresidente Macri, Pichetto y tantos otros, con lo cual creo que eso es algo representativo del país y significa que el comunicado de la Cancillería en buena medida no es representativo de lo que piensa la sociedad argentina al respecto. Creo que se equivocó el gobierno, creo que
es inadmisible que así lo hagan, cometen muchos errores en la política exterior, pero el problema es que siempre se equivocan para el mismo lado, ¿verdad? Como ustedes estaban hablando antes, porque son errores, pero los errores siempre van en una dirección, con lo cual es dable suponer que en realidad tal vez hay una cuestión ideológica detrás de todo esto. Sin duda, sin duda. ¿Cómo observás el impacto, digamos, dentro de la Argentina de este conflicto? ¿Crees que eventualmente el gobierno tendría que, prestar atención a la seguridad también de los objetivos eventualmente del terrorismo aquí en Argentina? Mira, la Argentina es un país que tiene muchos problemas, como ustedes saben, tenemos muchas cuestiones pendientes, pero si hay algo en lo que es un país exitoso es en haber logrado una convivencia multicultural y multirreligiosa muy importante. Ayer precisamente yo hablaba con un gran amigo de Alberto Assad, presidente de una entidad islámica muy importante, que me decía que la semana anterior habían hecho un evento con Claudio Eppelman, de la colectividad judía, y se querían matar de que estos episodios arruinan ese clima de convivencia. Yo creo que la Argentina tenemos que insistir en que nosotros somos un país que, por supuesto, tenemos problemas, pero hemos logrado una convivencia pacífica y en ese sentido es un ejemplo. Y la verdad es que en la Argentina existe la colectividad judía más importante del mundo iberoamericano, porque no hay ningún país iberoamericano que tenga una colectividad judía en número y en importancia como la Argentina, y yo entiendo que el gobierno seguramente que se ocupará de cuidar, especialmente en estos días, las entidades judías, las escuelas judías y demás, pero no creo, lo que pienso es que no tenemos que dejar perder eso que es un logro de la sociedad argentina por un episodio como este. Por eso creo que el comunicado que hizo el gobierno argentino es altamente inaceptable, es altamente inconveniente. Y hay algo peor todavía, porque días más tarde, en una especie de explicación que dieron en una nota ante Román Lechman en Infobae, la verdad es que el presidente y el canciller dieron explicaciones que son desopilantes, son casi peores que el comunicado. Que la Argentina está haciendo lo mismo que Naciones Unidas, por ejemplo. Bueno, en realidad no es así. Lo que dijo es que eso es lo que dijeron, pero no es correcto. Lo que él dijo es que consultó a la embajadora ante las Naciones Unidas. También convendría tener en cuenta que en Naciones Unidas muchas veces las resoluciones que se adoptan tienen un tono totalmente anti-israelí y totalmente anti-occidental. Entonces, tampoco es que cualquier resolución de esas sea la verdad revelada, ¿no? Lo que yo creo es que en la Argentina, la política exterior argentina tendría que tener algún grado de consenso para evitar estas oscilaciones como las que ustedes mencionaban al principio, porque si no el país se vuelve absolutamente poco confiable y eso aumenta la irrelevancia de un país y contribuye a no generar una buena reputación, que es precisamente lo que el país necesita para lograr superar los problemas que tienen que ver con las cuestiones realmente importantes para un país como la Argentina. Como ustedes estaban hablando antes, por ejemplo, la negociación que tienen que hacer con los organismos internacionales de crédito. Ahora, ¿qué puede lograr el gobierno argentino ante el gobierno norteamericano, ante los gobiernos de Europa Occidental y demás, si después adopta una posición como esta, en la cual termina apareciendo, tal vez por un error, pero termina apareciendo como que está justificando el accionar del terrorismo, lo cual es totalmente repudiable, ¿verdad? Bueno, estamos escuchando al embajador Mariano Causino, fue embajador del gobierno de Mauricio Macri justamente en Israel. Mariano, un abrazo grande, gracias por charlar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, un saludo. Gracias a todos. Cada mañana